Ya llega 4x4 Liberado, el mejor programa de off-road. Sergio te espera todos los lunes a las 20 horas en vivo por Radio Trend Topic. Conectate con tus pasiones. Muy buenas noches, bienvenidos a otro lunes de 4x4 Liberado, como siempre por Radio Trend Topic. Saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, entran al canal de YouTube, como dice siempre Aldo, van a la campanita, la tocan ahí, se suscriben y van a recibir todos los programas y las notificaciones. Bueno, hoy vamos a tener por Zoom, porque él vive en Córdoba, a Kiko Asieto. La semana pasada comentamos que mandó este libro llamado Donde termina el camino y comienza la aventura. La verdad que está muy bueno, lo va a presentar el día, ahora creo que el fin de semana, en el evento del Club Ranger, así que nada, ahora hacemos un cortecito, ya lo conectamos y cuando volvemos hablamos con Kiko Asieto de su libro y bueno, tiene un montón de anécdotas y data y aventuras para contar. Dale. Bueno, hemos vuelto, ya vamos a estar conectándonos con Kiko. Hola Kiko, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y bueno, acá estamos muy bien, tranquilos, ya con el deber cumplido de haber podido editar este tercer libro que escribí. Y bueno, muy contento con ello y como siempre un gusto estar con ustedes. Bueno, primero agradecerte el libro. La verdad que lo empecé a leer, la dedicatoria me encantó. No voy a leerla toda porque es bastante extensa, pero me gustó la parte de buenas huellas, nos vemos en el camino. Eso, la verdad, acá está el libro con la dedicatoria para el programa. Ahí se ve bien. Así que bueno, nada, muchísimas gracias por el envío. Bueno, la satisfacción del deber cumplido. ¿Cuánto tiempo te llevó este libro? Bueno, en realidad yo había comenzado allá por el año 2000 con un amigo, Nicolás Hutman, que no supe más de él. Habíamos escrito un libro que incluso lo estaba corrigiendo una prima mía, y ya en las últimas correcciones falleció mi prima. De Nicolás no tuve más noticias, 2002, 2003. Perdí contacto con él, así que quedó sin editar ese libro. Bueno, a partir de ahí, bueno, empecé a escribir otros libros sobre mi tema de odontología en sí, y después hicimos la Ruta 40 con un par de amigos desde el kilómetro cero hasta La Quiaca, y bueno, y escribí un relato de ese viaje en un libro que se llama La sorprendente Ruta 40. Sí. Y hará aproximadamente 10 años
que terminé ese libro, que lo edité, etcétera, etcétera, y comencé a escribir sobre este otro libro, que es un poco una autobiografía mía desde chico, de cuando empecé a salir con mi padre. En aquellas épocas no existía lo que hoy denominamos travesías, travesías en auto. En aquellas épocas las salidas se disfrazaban de cacería, de pesca, y esa era la aventura en sí. O sea, viajábamos, íbamos a la selva, al impenetrable aquí en el Chaco, íbamos a la cordillera y bueno, pero íbamos, por ejemplo, a la selva a cazar. ¿Y qué Ujú. íbamos a cazar? Cazábamos uno o dos bichitos para comer ahí y Claro, simplemente eso. No, no es que podíamos traer desde Bolivia o de Brasil no, no, imposible, no claro, sí, había sí. freezer, nada en esos años, hablo de los años 60, o sea, 60, 70 años atrás, ¿no? Bueno, y así comenzó mi pasión y esta inquietud que yo tengo por andar por lugares, descubrir lugares nuevos, etcétera, etcétera. Y bueno, y hace unos 10 años fue que comencé despacio a ir escribiendo este libro, ir corrigiendo, haciendo esto pongo, esto no pongo, esta foto pongo, no pongo, etcétera, etcétera. Y Claro. bueno, tranquilo, despacio, sin apuro, lo logré. Kiko, nombraste al pasar, después hablamos del libro, pero nombraste al pasar algo que yo alcancé a leer así muy por arriba, tu libro anterior, La sorprendente Ruta 40. Eh, no sé, ¿querés contarme algo de eso? Porque yo leí un poco, si no leí mal, era una Ranger, tres amigos y 45 días. ¿Fue así? Una Ranger, sí, tres amigos y sí, fueron menos, fueron 20 y pico días. Ah, Pero este es una historia que comienza así. En los pueblos del interior, pueblos tranquilos como el mío, un pueblo que es muy bonito, tenemos un río, estamos al pie de la sierra, etcétera, etcétera. Los amigos nos damos tiempo para juntarnos cada tanto en el bar, en el boliche claro. del poblado. Y bueno, y ahí jugamos al truco, nos ganamos, perdemos, nos reímos, unas cargadas, bla, bla, bueno, todas esas cosas bonitas que tiene la vida. Y teníamos un amigo, muy amigo nuestro, que era intendente del pueblo, ya falleció lamentablemente. Bueno, y con él era uno de los que nos juntábamos a jugar el truco los días jueves. Y primero cenábamos, íbamos a cenar a un restaurante acá del poblado y después íbamos todos al bar a tomar el café, a tomar alguna bebida, lo que fuera, y jugábamos al truco y el que perdía tenía que pagar la consumición. Sí, Pero bueno, sí, sí. y aguantarse las cargas, Obvio, ¿no? hasta el próximo partido. Bien, y el asunto fue de que el intendente siempre hablaba uno, otro, sí, yo estuve en tal lugar, bla, bla, y entonces saltaba yo, ah, sí, queda en tal lado, y el intendente siempre decía, no, este nos miente, nos charla, como nosotros no conocemos nada, este. Bueno, y así se fue gestando este viaje de la Ruta 40. Y uno de los amigos dice, bueno, salgamos con Kiko. Dice, y él siempre habla esto que está cerca de la Ruta 40, aquello que está tan... Y bueno, dice, hagamos la Ruta 40. Y la verdad que yo la tenía hecha a toda, pero en pedazos, nunca Ujú, decir de cero hasta el final. claro. Y bueno, se fue gestando todo y se armó el viaje. Vino este amigo que fue el que propuso que hiciéramos la Ruta 40, Ángel Balbasori, y por otro lado, mi querido amigo desde muchos años, que es Daniel Guaida, de Chilecito, y el intendente al final no pudo ir. Así que bueno, fuimos los tres, salimos de acá de Despeñadero,
fuimos hasta el sur por la ruta 3, hicimos algunas entradas a lugares que conocía yo, Camarones, ahí donde están los petrificados de Jaramillo. Bueno, fuimos recorriendo varios lugares, Parque Luro en La Pampa, por ejemplo. Yo los llevaba porque ellos no conocían todos esos lugares y yo ya Ujú. había andado. Bueno, el asunto que llegamos a Ushuaia, estuvimos 2 días en Ushuaia y luego nos fuimos a donde comienza la ruta 40, que es ahí en Cabo Vírgenes. Y de ahí arrancamos y bueno, fuimos hasta La Quiaca, también haciendo desvíos, decir, bueno, acá hay un lugar cerca, lo vamos a recorrer, inclusive cruzamos a Chile en algunas oportunidades, a Puerto Natales, todos esos lugares lindos que hay cerca de la Ruta 40. Así es que, bueno, se hizo todo el viaje, todo, y bueno, es más, este amigo de aquí de Despeñadero es el que escribió, dice, después de este viaje sé que Kiko es un verdadero conocedor de nuestro país. Bueno, no sé si es tan así, pero es lo que él puso en su momento. Y, Así que y, yo iba, todo el viaje manejé yo, un ajá, capricho que tenía. Y aparte de manejar todo el viaje, todas las noches me quedaba 1 o 2 horas escribiendo lo que habíamos visto, cómo estaba la ruta, cuáles eran los poblados, dónde se podía parar a comer, dónde dormir, etcétera, etcétera. Y así fue que hice el libro este. eh, no sé si se alcanza a ver, pero a ver. acá tengo uno. No se ve. No, 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 no toma. No, por la luz no toma, no importa. Bueno, después Eh, me comprometo a enviarte uno, lo voy a llevar ahora para el 16 ahí en el encuentro del Club Ranger, de los Dale, 25 años del Club Ranger. perfecto, sí, sí. ¿Esto en qué año fue, lo de la sorprendente Ruta 40? Eso lo hicimos en el 2016 Ujú. y el libro salió en el 2017, obviamente. Bien. Porque volví, me Eh, puse a recopilar todo lo que había escrito en un cuaderno, papá, y armé el libro. Sí. Más allá de que la hicieron en 20 y pico de días, como vos decís, yo siempre tengo en algún momento hablé con algún guía también y me dijo, para hacerla tranquilo tenés que hacerla en 3 tramos, la ruta. O sea, dividirla, hacer un tramo, volver a tu lugar de origen, dejar pasar un tiempo, hacer el tramo, digamos, si lo querés dividir sería Patagonia, después la zona de Cuyo y después la parte del norte. ¿Vos aconsejás eso, hacerla de una? ¿Qué, qué opinás? Yo el gusto mío y de mis 2 compañeros de viaje era hacerla toda completa de una, Ujú, con paradas en determinados lugares. ujú, Y tampoco tardamos 23 días exactos en hacer la ruta 40, pero tampoco íbamos, nunca sobrepasamos la velocidad máxima, porque está en el libro, creo ujú. que fue un 120 o 120 y algo, que debe haber sido un sobrepaso seguramente, Claro, porque normalmente íbamos a 110 todo el camino, obviamente en el ripio, más despacio, sí, sí. etcétera, ¿no? O sea, siempre manteniendo la prudencia y lo que hace a un buen conductor, ¿no? Acatando todas las leyes y todo lo necesario para un viaje seguro. O sea, vos decís que se puede hacer de una. No, yo más que nada Sí. apuntaba al tema que, porque para poder hacerla necesitas tiempo y dinero, porque es Y un dinero. mes que estás. Entonces, nada, haciendo poniendo en la balanza, decís, bueno, la hago en un tramo, tardo, no sé, 15 días, vuelvo a Buenos Aires, hago otro tramo, vuelvo. Por eso te decía hacerla si se podía hacer en 3 tramos, me parecía que podría llegar a andar. Y Eh, sí, tal vez ahora es mejor porque no está tan barato el gasoil, el combustible, los hoteles, ha cambiado mucho eso. En el 2016 el combustible no era
tan significativo como lo Sí, es ahora. sí, sí, ahora Eh, es. no era algo tan oneroso. Sí, Lo ahora la mismo verdad que que los hoteles, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora sí ha cambiado mucho y antes salíamos a la cordillera, yo jamás me fijaba o pensaba cuánto voy a gastar de gasoil. Ahora lo primero que me fijo, a ver cuánto tengo más o menos de kilómetros, qué cantidad de gasoil y qué cantidad de plata significa. sí, sí, Es así, es un gasto muy grande. Es un tema sí, también para aquellos que son guías, que muchas veces salen en el programa y charlamos, eh, que te dicen, no, tal salida es barata o es más económica, bla, bla, bla. Cuando le agregás el gasto que es el gasoil, el combustible en general, es terrible cómo impacta en el paquete. sí, 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 sí. Estoy viendo acá el libro de la 40. Sí, eh, consumimos 1.353,7 litros de gasoil y con un promedio de 8,68 kilómetros por litro. Y el recorrido total del viaje fueron 11.763 kilómetros. 11.763 Kilómetros. Y lo que medimos en la ruta 40 con el odómetro de la dividido chata y con dos mil GPS, cuatrocientos litros. 1.353,7 para ser exacto. En una Ranger 3.2, pero como digo, no altas velocidades. Lo máximo que alcanzamos fue, acá dice, por acá está. Bueno, ya lo encontré, pero Mirá, 1300. y el total de la ruta 40, 140 horas con 37 minutos. Yo hice un cálculo así por arriba. 1.300 litros de gasoil Sí, a 2.500 que está el gasoil. Más o menos, el gasoil sí, premium. sí, tres sí, millones sí, doscientos claro, sí, sí, no. Es un número eh, Nos hubiera significado 1.000.000 por y cabeza. algo cada uno, Sí, más un service que tuvimos que hacerle a la camioneta durante el viaje, ¿no? Porque era por los sí, kilómetros. y aclaremos que esto es solamente el combustible. A esto tenés que agregarle. ¿Ustedes durmieron siempre en Sí, sí. hoteles o algún día hicieron camping? No, dormimos siempre en hoteles, hospedajes, hostería. Bueno, a eso Llevábamos todo por si teníamos que hacer campamento, pero no no hizo tuvimos falta. que hacerlo. Porque a esto hay que agregarle eso. La Y sí, estadía sí, sí, y sí. las Hay comidas. que agregarle todo Por eso, eso. es un. En este otro libro hay una parte, en el libro de donde termina el camino y comienza la aventura, donde hablo de la elección de los compañeros para el viaje o para la salida, para la travesía, para lo que sea. Y aclaro bien que uno de los puntos más importantes es calcular los gastos y ver cómo se reparten esos gastos. Eso también lo he puesto ahí en el libro porque eh, eso es muy sí, importante y sobre todo hoy en día. sin spoilear el libro, yo entiendo que si hago un viaje con dos amigos más, todo se divide por tres. O vos decís dividirlo de alguna otra manera. No, lo dividimos por tres Ah, exactamente, pero que cada uno sepa lo que va, o ah, sea, más o menos entendí. qué costo va a tener. Sí, sí, Y sí, sí. después, bueno, si alguien quiere comprar alguna cosa para él o para el regalo para la familia, lo que Sí, sea, eso es bueno, aparte, problema de él. obviamente. ¿Mm? Bueno, vamos al Así. libro este, donde termina el camino y comienza la aventura. Es un poco de autobiografía. Tiene más o menos así, es aventura, es viajes, son travesías, es algo de autobiografía, Ujú. es una crónica de los viajes, de las salidas, ¿no es cierto? En medio de la mayoría en medio de naturaleza salvaje, que son las que les regalan nuestros queridos Andes o nuestros queridos montes como el Impenetrable, etcétera. Eh,
Y bueno, eso es más o menos lo que he tratado de escribir y colocar en este libro. Bien, y lo presentás el domingo 16 en el evento del Club Ranger, Sí, el domingo ahí en en Escobar. Buenos Aires, en Escobar, sí, con los amigos del Club Ranger que cumplen 25 años y que tengo tal vez la suerte de ser uno desde los que de un principio estuvo siempre en el club y que me ha regalado muchísimos amigos entrañables y que me sigue dando amigos a pesar del tiempo que va pasando, cada tanto algún amigo del Club Ranger nuevo tengo. Y Me eso es parece, una gran alegría me para mí. parece muy bien. Siempre con Ranger. Sí, siempre con Ranger, pero eso no, o sea, siempre el dicho mío y de muchos más, lo importante no es la máquina en sí, lo importante es lo que está entre el volante y el asiento. Sí, No me interesa si tiene una Ranger, un triciclo, una Toyota, una Nissan, el vehículo que sea. Lo importante es que seamos del mismo palo, que nos gusten las mismas cosas y que estemos cómodos para salir y divertirnos y pasarla bien. Ese es Sí, el caso. como se dice habitualmente, no importa el arco, importa el indio. Exactamente, es Eh, así. para el evento del Club Ranger, ¿sabés algo más? ¿Cuánta gente esperan o algo? Tengo entendido, porque el que maneja todo es el presidente del club, que es un querido amigo, que es Pablo Paca, y tengo entendido que hay unas 200 personas más, no sé bien, como socios, y después irá mucha gente que no son socios también. De acá de Córdoba me van a acompañar algunos amigos, inclusive que no son socios del club, pero se han comprometido a llegarse para el evento, para la presentación del libro y eso. Sí, yo espero poder ir. Hasta ahora parece que sí. Sí, Eh, ojalá que sí, va a ser esperemos un que toque gusto muy grande. un lindo día para poder disfrutar del aire libre, ¿no? Poder estar Y sí, recorriendo y haciendo contactos. Bueno, para el que recién nos ve, estamos con Ricardo Kiko Asieto a raíz de su libro Donde termina el camino y comienza la aventura. ¿Te quedaron muchas cosas afuera de este libro para que terminaste el libro y dijiste, porque, a ver, los pintores de cuadros, siempre dicen sí. que en algún momento le dan un cierre, porque dice, si no, me quedo en un loop constante de le agrego esto y le agrego esto. Entonces, dice, voy a empezar a pasar años, años, años. Entonces, en un momento dice, no, hasta acá, corté. ¿Te quedó mucho pendiente? Y sí, me han quedado varias cosas que uno después, y ya con el libro en la mano, empieza a leerlo, más allá de que leí 5 correcciones que me hacían esto de gramática, de Sí, sí. puntuación, etcétera, etcétera. Eh, bueno, cuando lo leo de vuelta, cada vez que lo leo, pero tendría que haber puesto esto, oh, me falta aquello, estas cosas no puse. Y bueno. ¿Y, Eh, y ¿Qué eso va a será ser? Sí, para un segundo libro? No un sí, segundo, sino una continuación. pienso que va a haber otro libro más. Y es más, estaba pensando en algunos viajes, algunos recorridos para armar otro libro. O sea, Pero bueno, vamos a ver. Uno que tengo pendiente, hice la sorprendente Ruta 40 y ahora tengo pendiente si puedo, a fin de año, en enero, hacer la carretera austral y escribir un relato sobre ese viaje. Vamos a ver si se da, si se puede. Tampoco está tan fácil la cosa para no, no, un no, viaje no. largo, ¿no? La, Pero bueno, la carretera austral, ¿de dónde a dónde?
La carretera austral nace en Puerto Montt, ahí está el kilómetro cero, Ujú. que había antes ahí como un monolito que decía acá comienza. Después creo que no está más, cuando hicieron como un tipo autopista, se ve que lo borraron a eso. Y termina en el lago O'Higgins, al sur, son 1200 y pico kilómetros, no llega a 1300 kilómetros, pero tiene un pequeño inconveniente que hay 4 lagos que se cruzan con barcaza, o sea, Mm, con ferry. ujú. Entonces hay que combinar la hora de llegada, todo, porque no siempre el lugar no es tan simple. Entonces inclusive hay que tratar de tener eh, arreglado antes ese cruce de los lagos. ¿Qué lo tenés Para no tener estimado problemas. para qué fecha? ¿Tipo primavera o más para el verano? Bueno, lo ideal sería enero, febrero, pero me comentaron que en enero, febrero, mucha gente de Chile hace sus vacaciones en esas Ah, zonas, claro. entonces hay mucha cantidad de gente. Así que de programarlo, lo tenía pensado programarlo para noviembre, diciembre, y si no, será fines de febrero, marzo, Claro, como ya que baja un también poco hay que el... pensar en lo frío, una nevada fuera de tiempo, etcétera, etcétera, en esos lugares. Sí, sí. Bueno, mucha gente a raíz que no hubo nieve en Pegüeña en los últimos años, este año aparentemente sí, se están haciendo travesías en la nieve de Chile, directamente van para aquel lado. Es un punto que se ha agregado mucho para algunos guías de acá de Argentina, ir Sí, a sí, Chile. sí, inclusibe Adrián, sin huellas Sin cuatro por huellas, sí, cuatro sí. también he visto que está armando, haciendo esa salida acá a Pehuen y a toda esa parte. Sí, 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 por eso. Pero Son bueno, muy lindos. lo bueno es que este año volvió la nieve y se puede hacer acá en Villa Pegüeña, no hace Sí. falta pasar a Chile. Eh, bueno, la verdad es que ya hablamos del libro, pero a mí lo que me gusta de hablar con vos es que siempre tenés, ahora tenés este viaje carretera austral, siempre tenés como nuevos proyectos a corto y a mediano plazo. Eh, ¿Y hay algún lugar que vos digas quiero hacerla, más allá de poder escribir un libro en base a eso o no? ¿Hay algún lugar que vos digas me gustaría hacer tal camino? Y bueno, tengo un pendiente ¿Cuál? que ir a un lugar aquí en La Rioja que se llama Laguna Las Huaycas. Ajá. Laguna Las Huaycas, intentamos ir y bueno, tuvimos problemas, nos encontramos con unos mineros que no querían que pasáramos y para no discutir, en realidad nos tendrían que haber dejado pasar, pero bueno, no importa eso. Yo para no discutir, porque uno de los de las otras camionetas que iba conmigo, un hombre de La Rioja que conoce, andaba mucho ahí y medio discutía entonces yo para no tener problemas, bueno, vamos, dejemos muchachos. Entonces me dice, no, pero vamos a dar vuelta acá, vamos a dar vuelta el Cerro El Potro, vamos para allá. Bueno, ando y le digo, nos estamos alejando, nos estamos alejando. No, no, no. Hasta que llega un momento que lo pare, le digo, mira, hemos tardado casi 2 horas y hemos hecho 56 kilómetros y estamos a 62 kilómetros alejados de Laguna Las Guaicas. Así que bueno, ahí al final abandonamos todo el viaje. Y el año pasado subimos a Salta y bajamos desde Salta, desde Angastaco, un pueblito de Salta, bajamos hasta Antofagasta de la Sierra. eh, Teníamos los tracks, todo, pero estaba imposible ir por los tracks porque se había desmoronado, había llovido y se había desmoronado todo. O sea, lo podíamos hacer, pero íbamos a estar una semana arreglando para poder pasar. Entonces desistimos y dijimos, bueno, vamos a ir por el lado para salir
a Laguna Blanca. Y ahí nos dijo la gente de la zona, que son razas originarias, no, no vayan porque hay la gente, el cacique, los que están encargados, dice, han bloqueado todo con piedra porque no quiere que entren gente sin la autorización de ellos. Así Ujú. que no van a poder pasar, no los van a dejar pasar. Bueno. Así que nos fuimos esa noche, volvimos en Gastaco, nos sentamos ahí en la hostería con Gerardo Barberi, que es mi copiloto, el que navega, el que hace casi todos los deberes, el que sabe qué bajada la bajamos y no la podemos subir, y dónde hay una curva, todo. Y nos sentamos los dos en la pieza del hotel a trabajar y armamos una huella, un Ujú. track. Sí. Y bueno, nos fuimos por ahí. Y bueno, pudimos pasar por ahí, llegamos a Antofagasta. Bueno, de Antofagasta seguimos hacia el sur todo y la idea era terminar subiendo a Laguna Las Huaycas. Y bueno, y mi amigo el riojano, este que me acompañó a hacer la 40, no, y si vamos a ir a tal puesto ahí que tenemos un querido amigo, que es amigo de casi todos los que hacen 4x4 ahí arriba de Guantacol, que es el Yuri Quiroga. Y dice Yuri, no, yo anduve en Laguna Las Huaycas porque vinieron unos geólogos, todos vamos a ir. Y bueno, el otro día salimos tempranito por ahí, pero no era la Laguna Las Guaycas, era la Laguna 10 y 11. Muy lindo el recorrido, hermosa travesía, lugares muy bonitos, pasos complicados, en partes extremos, pero no eran las huaycas. Claro. Así que, y yo después le decía, no, Yuri, no, sí, sí, me decía, bueno, no vamos a discutir, son las huaycas eso, pero yo estoy convencido. Así que bueno, ahora es una de las materias pendientes y que si todo va bien, voy a tratar antes de que termine este año o en enero, febrero, tratar de hacer una disparada. Aparte no es tan lejos ahí, no es tan complicado ir hasta ahí. Bien, bien. Así que es un proyecto que tengo. Bueno, hacemos un pequeño corte y después seguimos hablando con Ricardo Kiko Asieto a raíz de su libro. Bueno, tiene un montón de anécdotas e historias para contarnos. Vamos. Bueno, estamos regresados con Ricardo Kiko Asieto. Como saben, en Radio Trend Topic estamos todos los lunes de 20 a 21 horas. Saben que nos pueden ubicar en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram. Si están en el colectivo aburridos y tienen ganas de escuchar el programa, entran a Spotify, buscan el link del programa 4X4 Liberado y ahí están todos los programas. Y si no, van al canal de YouTube. Como dice siempre acá el amigo Aldo, campanita, se suscriben. Gonzalo también dice lo mismo, que es el operador. Él dice que no, que no se suscriban. Sí, que se suscriban. Sí, porque aparte, este mes, agosto, estamos cumpliendo 8 años con el programa ya. Así que en el canal de YouTube van a tener todo el año 2026 y años anteriores, pueden ir buscando ahí. Hoy hablábamos con gente acá de la radio, que hay muchos tips técnicos, mucha data. Aquel que le gusta la salida, el 4x4, el overlanding, el off-road, o como le quieran decir, está bueno porque hubo programas en los cuales hablamos sobre, no sé, las frecuencias a utilizar, cartografía digital. Hay muchos programas que vale la pena ir, buscarlos y volver. Así que bueno, ahí estábamos intentando conectar, pues se había cortado con Kiko. Kiko, ¿estás de vuelta? Sí, ahí te veo. Sí, sí, Ahora acá sí, estamos. ahora sí. Bueno,
siempre digo lo mismo, a mí me gusta cuando hablo con gente que tiene tanta experiencia, obviamente no contés nada de que te sacar el libro, pero debes tener algunas anécdotas para contar, de esas que son anécdotas de asado, digamos, de alguna salida, alguna que vos digas, quiero contar esta o me quedé con ganas de ponerla en el libro. Y sí, hay mucho. Bueno, les voy a contar una que está en el libro. Eh, Esto fue en el año 1984. Yo ya viví en Despeñadero, porque yo viví en Córdoba. Eh, bueno, me recibí de odontólogo, mi señora es odontóloga también. Y bueno, un día me cansé de vivir tranquilo y me casé. Entonces vinimos a vivir acá a Despeñadero. Bien, y acá me de un amigo, de un queridísimo amigo con el cual hemos recorrido muchísimos lugares, con la excusa esa que hablaba hace un rato de la casa, de la pesca, de Mm, viaje, travesía. Bueno, un día estaban los albañiles haciendo mi casa, un día viernes, y yo tenía el consultorio en la esquina, estábamos con mi señora y me voy a ver los albañiles, a ver cómo iba, que estaba ahí cerquita de donde tenía el consultorio, donde estábamos haciendo la casa. Y, y en eso llega el gringo, este amigo mío, y habla así, él, mira, che muchacho, ¿por qué no nos vamos a pescar unas truchas? Bueno, era época, temporada de trucha, le digo, bueno, vámonos al Cerro Áspero. Año 84 no iba nadie para allá. claro. Bueno, veniste tipo 9, 9:30 y salí. Y me dice el albañil, oiga, y si no me lleva, bueno, le digo. Y uno de los peones era el yerno de él. Y si yo, bueno, vamos los cuatro. Y salimos los cuatro en mi Jeep. Hice 7 G, los hice yo de cero. Bueno, tenía mi Jeep preparado por mí y todo. Salimos para el Cerro Áspero, los cuatro. Y allá íbamos. Salimos como a las 10 de la noche, entre una cosa y otra. Nos agarró una tormenta, caía en piedra. Pero nosotros seguíamos contentos. Y hay una parte que todos la conocen como el arroyo o el Pinar del Arroyo. Es una bajada pronunciada, todo entre las piedras, se cruza el arroyo y cuando vamos ahí se me queda sin cambio el jeep. Mm. Yo cambiaba las marchas, aceleraba, no había transmisión. Bueno, paramos ahí cerca del arroyo, es más, llovía a cántaro, así que nos quedamos los cuatro sentados en el jeep hasta que ya estaba amaneciendo. Entonces le digo al gringo, mira, vas a tener que salir a pie, andate hasta acá, hasta tal lugar que hay un puesto. Le digo, don Rodríguez, le digo, vos decirle que vas de parte mía, que me conoce, y págale el viaje que te lleve hasta un pequeño poblado que se llama Luti. Le digo, y ahí en Luti, fíjate cómo podés salir, y una vez que llegues, háblale a tal amigo que tiene un jeep para que venga y me lo saque. Y la contestación del gringo, mira, che muchacho, acá el jeep de carámbola se tira solo. ¿Vos te crees que lo va a tirar otro jeep? No, no, acá hace falta un tractor. A la pucha. Sí, sí. Bueno, se fue el gringo a las 8 de la mañana, dividimos los víveres, y le dimos toda la plata a él y se fue él caminando. Y de ahí tenía más o menos media hora, 40 minutos cortando campo, no yendo por el camino, hasta Sí. lo de Don Rodríguez. Bueno, ahí consigue una camioneta de Don Rodríguez, le pago el combustible, le pago el viaje y lo llevo hasta Luti. Bueno, ahí en Luti empezó a averiguar cómo podía hacer y consiguió un panadero que iba a llevar el pan a Luti y que era de la Cruz, o sea, iban todos 2 o 3 puestos que hay por ahí dejando pan. El asunto es que ese panadero lo llevó hasta la Cruz. En la Cruz tomó un colectivo que iba para Villa María, esa zona, y lo dejó en Almafuerte.
en Almafuerte tomó un colectivo que iba a Córdoba y se bajó en Despeñadero. Y se bajó en la ruta, que son 2 kilómetros, 2,5 kilómetros al pueblo. Y de ahí se vino caminando abajo de la lluvia hasta la casa de la hermana. Como había llovido y el campo de él está a unos 10 kilómetros del pueblo, no podía ir en ningún vehículo porque arruina el camino. Sí. Así que le pidió la bicicleta a la hermana y se fue en la bicicleta. Y ahí buscó el tractor. Se vino en el tractor al pueblo. Ahí él había venido con el peón de albañil, con el yerno del jefe de albañil que tenía, que estaba haciendo mi casa. Ataron un carrito que tenía yo para llevar en el Jeep y se fueron para allá. Llegaron a la madrugada del lunes, muerto de frío, mojado. Bueno, y a las 5 de la mañana me acuerdo que llegaron, durmieron un ratito ahí hasta las 8 y a las 8 atamos el G, atrás del G el carrito y así nos vinimos para acá, para Despeñadero, 150 kilómetros cortando, no por la ruta, sino por caminos vecinales, caminos de tierra. ¿Mm? Bueno, esa fue una de las aventuras. Y lo más lindo, que cuando saco la tapita que va detrás de la caja de baja, yo me había olvidado de poner una chaveta en la tuerca que va al eje transbalador y se había desenroscado la tuerca en la bajada que iba haciendo de freno la caja, desenroscó la tuerca y se cayó el engranaje. Si hubiera podido sacar esta tapita, no la saqué porque corría tanta agua abajo, estábamos en una Claro. bajada y pasaba tanta agua por la lluvia que no me metía abajo, porque si no lo arreglaba en 2 minutos. Pero bueno. A- Así fue hasta el día de hoy, cada vez que se acuerda el gringo me carga. Año 1984, estamos hablando Sí. sin GPS, sin celulares, sin internet, sin Starlink, No, no, era no todo teníamos mapa de papel. todo tenía nada. Sí, 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 sí. Después tengo algunas otras aventuras que ahora justamente me preguntaba un amigo, che, nunca escribiste nada sobre el viaje que hicimos a San Juan en el Fiat 600 tuyo. No, le digo, no lo escribí. Año 1971. Sí. Fuimos y salimos un viernes a la noche. Ujú. Cruzamos por Taninga, por los túneles, salíamos a Chepe, fuimos a San Juan, dimos unas vueltas en el Sonda, porque la idea era que yo iba a ir a correr a San Juan, dimos unas vueltas en el Sonda, vimos allá unos amigos y dormimos el sábado a la noche en San Juan y el domingo temprano salimos de vuelta. Y antes de llegar a Chepe se me rompió la bomba de agua. Así que bueno, ahí arreglamos que sí, que no, y estuvimos ahí parados. Y yo después hice dedo, me llevó un camión hasta Chamical, y de Chamical tomé un colectivo a Córdoba. Y de ahí me fui con un rastrojero que tenía mi padre para traer el Fiat 600. Y lo más lindo que lo encontré al Fiat 600 pasando la falda. Lo traían arriba de un camión que venía vacío, un camión de los vinos Recero, me acuerdo. Venía vacío el camión y bueno, y paró el camionero y era medio conocido de uno de los que iban, éramos tres, me acuerdo. Y lo subieron arriba y ahí traían el Fiat 600. Eso fue una de las historias que me preguntaba este muchacho que es de San Juan, el oriundo de San Juan, vive en Córdoba hace muchísimos años, que me preguntaba si había escrito algo sobre ese viaje. Y bueno, para el próximo libro será. Fui a 600 1971 de Córdoba a San Juan. Sí, sí. Sí, con ese FIA hice muchos viajes. Fui hasta a Bariloche. En el FIA 600 era casi todo ripio en esos años. La Corriente, Brasil, eh, a Bolivia fui. Eh, Anduve mucho, mucho con ese FIA 600 por todos lados. Tuve Bueno, varios Fiat 600 y bueno,
Inclusive cuando me casé también tenía un Fiat 600. Y nos fuimos el lunes de miel, salimos y bueno, sin rumbo. Fuimos Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, eh, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, San Luis y Córdoba. Toda esa vuelta, dime. Y tu En un mujer Fiat haciéndote 600. y tu mujer haciéndote la pata siempre. Sí, ya ahí conoció, ¿no? Este es más loco de lo que yo pensaba. Claro. Se quiso Pero bueno. separar. La miel se quiso separar. Dijo, no, no, me separo. Este es un loco. No, Ese es un buen libro. La ¿no? Argentina con un Fiat 600. Ese sería Sí, un buen libro para hacer. sí, sí, Hace, sí, hay dos o tres ahí nombres que me están dando vuelta en la cabeza. Este, nosotros ese- sacamos hace 2 o 3 años eh, la 40 hecha con un Fiat 600. Dos muchachos también. sí, Este, sí, sí, pero sí, 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 me son. acuerdo, sí. La 40 en Fitito se llamaba. El Este, 40 en Fitito, la sí, 40 sí, en sí, sí. Fitito. Pero lo, Lo vi, lo leí. Y después vi una chica que la iba a hacer en moto, pero hizo unos pedazos. Después no tuve más contacto porque me preguntó varias cosas. Ni recuerdo el nombre de la chica esta. sí, igual me parece que la 40 ya no la conozco, no la hice, pero me parece que ya le quedó más el nombre de historia que Sí, otra cosa. Hoy creo que ya tiene no, mucho nada que ver tramo. con lo que era antes la 40. Claro. Yo el último viaje que hice con mi padre y mi abuelo, que fue exactamente en enero del 79. Fuimos a pescar al sur y bueno, bajamos a Mendoza y tomamos la 40, que estaba hecha pedazo, era un desastre. Tenía una Rural Falcon mi padre y llevábamos la lancha atrás. Sí, la verdad que estaba hecha pedazo y era muy difícil andar por la 40. Yo me acuerdo la primera vez con el Fiat 600S, yo bajé de Bariloche a Esquel. Me llevó un día de viaje. El Cañón de la Mosca, que si uno ahora cuando va en la ruta ve yendo de norte a sur hacia la derecha, lo alcanza a ver en los cerros que están al frente de ese cañón. Era finito y había que un ripio terrible y si venía subiendo un camión, lo que fuera, había cada tanto espacio donde uno tenía que parar y esperar que pasara el que subía. Claro. Era complicado en aquellos años. De, de Bariloche a Esquel, era un día de viaje, me llevo. Está bien que paramos, que fotos, Sí, que sí, sí, veamos sí. esto, que veamos aquello, pero salimos a las 6:30, 7 de la mañana y me acuerdo que llegamos que ya estaba queriendo oscurecer. O Claro. sea, era complicado hacer Sí, la 40 en esos por años. eso me parece que ha quedado el romanticismo de decir la 40 como la ruta un poco insigne Y del sí, sí, 4x4, pero me parece que ya ha perdido un poco sí, el sí. es Sí, este, inclusive hay desde Zapala, Las Lajas, que sube la cordillera, la vieja 40, eso está todo abandonado. Tengo entendido que está muy, muy rota, que ya nadie usa esa claro. parte de camino, ¿no? Ha quedado en el inconsciente así colectivo, como el médano blanco de Necochea, que en una época era el médano más alto que uno quería subir Sí, y sí, ahora cualquier camioneta más o menos preparada con algún chipeo ya la sube. Son lugares que han quedado así medio sí, históricos. han Este, quedado así como co- algo histórico. como Pueblo Escondido, por ejemplo, que mucha gente dice, Sí. bueno, han quedado. Pueblo todavía me parece que mantiene un poco eso, ¿no? Pueblo Escondido. Sí, mantiene porque se ha destruido muy mucho el camino Ujú, y bueno, mi amigo Carlos Serra, que el que está ahí, lo deja así justamente para que disfrutemos lo que queremos hacer, una técnica de manejo entre las piedras bien finita,
con delicadeza, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es así, ¿no? Es uno de los pocos lugares que se mantiene con un verdadero espíritu de horror. Sí. Y hay otros lugares en la cordillera, ahora uno anda y es increíble. Yo me acuerdo en el año 2005 con el Club Ranger, unimos Vinchina de La Rioja por arriba de la cordillera con Fiambala. Ujú. Tuvimos todo el día renegando que no había huella, que por acá podemos pasar, que por allá no, que encontrábamos bloqueado por hielo, por nieve, que hay que dar la vuelta acá. Y ahora lo hicimos hará 2 años. eh, Sí, íbamos a 80, 90, Claro. 100, si queríamos. Hay unas autopistas han hecho con toda exploración y cómo es, y toda la parte de minería. Increíble, uno encuentra camiones, semis en esos lugares donde no había nada antes, una huella, mejor de los casos, y si no, uno tenía que ir buscando por dónde pasar, por dónde abrir su propia huella. Sí, eso cambió muy mucho en todos lados, ¿no? En todo el Eh, Kiko, lugar. Pero bueno. me gustaría que me digas qué impresión tenés vos del futuro del off-road 4x4, porque últimamente ha habido muchos casos, bueno, estuvo el caso de la gente que quedó abajo de la nieve, estuvo el caso que ahora hubo un problema ecológico con una camioneta también, ha habido muchos casos. ¿Qué opinás? ¿Qué futuro le ves al off-road, al 4x4? ¿Lo ves así libre como es ahora? ¿Lo ves un poco más acotado? ¿Qué opinión tenés? Y yo ahora lo veo muy, muy acotado. Muchísimos lugares que para andar obligan a ir con guía. Ujú. No hace mucho, eh, yo tengo un solo nieto y cumplió 10 años en abril. Y bueno, yo cuando tenía 10 años, con mi padre en mula en esos años, ¿no? Eh, Subimos al Cerro Famatina, Mm. subimos por Tres Piedras, dimos la vuelta. La excusa siempre era ir a cazar. Vamos a Claro, cazar guanaco, estaba habilitada la cacería, se podía cazar. Pero no íbamos a traer un guanaco. Matábamos a algunos que íbamos comiendo ahí mientras andábamos en la cordillera. Si quedaba algo de carne, la dejábamos a los puesteros, lo que fuera. Y, y bueno. eh, y llegué a conocer la mina La Mexicana cuando tenía 10 años. Entonces dije, mi nietito tiene, lo voy a llevar. Y bueno, fuimos. Y lo busqué a mi amigo el riojano que vive en Chilecito, estuvimos con él, cenamos, el otro día fuimos al cerro y, y en un momento llega una camioneta y dice, no, dice, pero ustedes tienen que venir con guía. Ah, bueno, sí, dice, yo soy guía. Y a mí me dio un poco de risa. Le digo, muchacho, vos no habías nacido y yo andaba por acá. claro. Y he venido muchísimas veces. Pero está bien, ahora exigen eso y, yo lo veo como un poco desmedido, porque creo que hay a cierta persona que no le pueden exigir que vaya con un guía. Y inclusive el otro día hay, que subieron ahí a las lagunas que hay en el Pis y subiendo el Pis y toda esa parte y se quedaron enterrados en la nieve y van con guía. Sí, Guía sí, tiene que saber eso. sí. Yo siempre recuerdo una vez que habíamos subido a las lagunas, todo, y empezó a nevar. Y le dije, bajemos ya, porque acá en un ratito se tapa todo de nieve. Así que íbamos con el Club Ranger, para unos 15, Eh, 20 años de eso. la semana pasada yo charlé con Juan Carlos Barbosa, que es un guía de Villa Pegüeña, y un poco salió este tema también, porque él me decía,
hay guías de diferentes lugares que le dan charlas técnicas a bomberos, defensa civil, a la policía, a gendarmería y demás. Entonces, él me decía que les estaban exigiendo tomar cursos de manejo. Entonces, un poco lo que decís vos. Dice, yo vivo acá en Villa Pegüeña hace, no sé, 40 años. Dice, va a venir un guía a enseñarme cómo manejar en la nieve cuando yo hago 50 metros y salgo a la nieve. Dice, y quizás el guía es de, no sé, Villa Gesell, que nunca vio nieve, digamos. No tiene el manejo diario. Y un poco es eso también, es decir, a toda esta gente que sin ser guías, sin ser vaqueanos, como es tu caso, como hay otros casos más que hemos sacado en el programa y hemos charlado, ¿cómo le va? O sea, exigirle un guía o pedirle que tomen un curso es un poco raro. ¿Quién te puede dar un curso a vos? No, es medio... No, sí, obviamente que hay muchísima gente que sabe mucho más que yo y me puede enseñar infinidad de cosas, Claro, ¿no? pero están en tu situación, pero no son, quizás no son guías habilitados, a eso me refiero. Es un tema que, Sí, eso es así. para mí es un tema que va a haber que, de acá en poco tiempo, va a haber que empezar a debatir eso. Porque va a terminar siendo, lo que decías vos recién, el guía no había nacido cuando vos ya andabas por esos caminos. Entonces es como que venga alguien de 30 años a darle un curso a guías que ya llevan 1000 años viviendo en su zona. Pero bueno, para mí es un debate que en algún momento va a surgir. Bueno, Kiko, nada. Te cuento algo así rápido. Decime. Mi padre siempre me decía, cuando uno sale, va a la cordillera, va al monte, va a donde sea, le pueden pasar cosas. Bien. Lo más importante es saber cómo resolver las cosas que pasan. Claro, O sea, si yo me pierdo en un monte, lo más importante es saber cómo poder volver, o sea, recuperar el camino, poder salir de ese monte. Y si me pasa algo en la cordillera, cómo salir de la cordillera. y sí. O qué es lo que no hay que hacer en esos Claro. lugares. Eso también es muy importante. Bueno, Hasta dónde es un riesgo y que no vale la pena correr. algo cortito. Acá en Buenos Aires todavía para sacar el registro te exigen que sepas estacionar. Pero los vehículos andan a 130 kilómetros por hora, pero no te enseñan cómo hacer un rebaje, cómo pasar un auto en la ruta, en qué momento pasar. Sí, Estacionar a lo sumo podés llegar a golpear el auto de atrás o el de adelante. A 120 en una ruta matás a alguien, te matás vos. Son ese tipo de cosas. Así. Bueno, Kiko, nada, agradecerte que te hayas tomado un ratito para charlar con nosotros. La verdad, agradecerte de vuelta por el libro. Seguramente nos estaremos cruzando en el encuentro del Club Ranger el domingo. Así que bueno, nada, gracias por tu tiempo y por el envío del libro, por el regalo. No, muchas gracias a ustedes. Como siempre, un gusto y un placer estar con ustedes en el programa. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, grande y Dios quiera que nos podamos encontrar el 16. El 16. Dale, muchísimas gracias, Kiko. Gente, llegamos al final del programa. Estuvo Ricardo Kiko Asieto presentando su libro. 16 de agosto, Club Ranger en Escobar. Va a ser la presentación oficial, así que no se lo pierdan. Nos vemos, buena semana. Será hasta la semana que viene. Chau, chau.